Se abre la puerta del misterio. Llegamos a un mundo lleno de enigmas, leyendas, mitos, hechos increíbles y situaciones extrañas. Agudicemos nuestros sentidos. Llegan los enigmas del mundo con Diego Reyes Prieto. Y amigos de Pandemia Misterio, hoy es un placer saludarlos, es un placer inmenso poder conversar con cada uno de ustedes y traer esas historias maravillosas, esas historias enigmáticas, esas historias fantásticas que aparecen en este mundo, en esta realidad y que a veces las desconocemos. Vamos a hablar hoy sobre un tema también que nos han pedido mucho y que algunas personas nos han escrito queriendo hablar sobre el tema que ha tenido cierta fama en los últimos años y es la historia de los vikingos. Recientemente, hablo de unos meses, científicos holandeses dijeron o aseguraron haber encontrado en las costas de Canadá evidencias científicas de que hay vikingos, de que los vikingos habrían llegado a América unos 500 años antes de la llegada de Colón a América. Y este tema lo hemos tratado aquí, si Colón fue el primero o no. Los que llegaron primero a América fueron de pronto los chinos, fueron de pronto los vikingos, pero lo cierto es que los vikingos hayan llegado o no hayan llegado, son un pueblo maravilloso, es una cultura que hay que estudiarla, hay que conocerla para entender un poco muchas cosas de por qué hay civilizaciones hoy en el norte de Europa que descienden de esta cultura y que evidentemente pues tienen características muy interesantes para analizar. Nuestro invitado es don Manuel Velasco, es un investigador avesado, un investigador de muchos años estudiando los vikingos, varias obras sobre el tema. La que más me ha encantado es Breve Historia de los Vikingos, una obra maravillosa para los que quieran meterle el diente y conocer la historia de los vikingos. Don Manuel Velasco está con nosotros esta noche. Don Manuel, es un placer saludarlo desde España, aquí para Colombia y para América, a través de esta sección Pandemia Misterio en el programa Nocturno RCN. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias a ti por invitarme. Y encantado de poder saludar a mis amigos del otro lado del Atlántico. Tengo bastantes seguidores en Colombia, es uno de los países que más visita mi blog. Y pues bueno, esto de poder hablar así a través de las redes y que se pueda grabar y que quede constancia, pues es un momento maravilloso y encantado de estar aquí en tu programa. Don Manuel, usted por muchos años ha investigado los vikingos, ha investigado este pueblo que muchos han catalogado de bárbaro, de salvaje, de guerrero y que tiene muchas connotaciones. Lo cierto es que sí eran, cuando iban a sus conquistas eran relativamente violentos o muy, eran prácticamente llegaban a arrasar esos lugares donde llegaban. Sabemos que para los pueblos ingleses fueron un terror. También sabemos que llegaron hasta las costas del Mediterráneo. ¿Por dónde podríamos empezar a hablar de los vikingos, de este pueblo que se desconocen muchas cosas? Son famosos ahora por una serie también maravillosa, Vikings o Vikingos, que se popularizó, de la cual yo soy fanático, pero podemos decir que se desconocen muchas cosas de los vikingos y no todo. Bueno, podemos empezar situando en el tiempo y en el espacio a este pueblo. Entonces vamos a imaginar el mapa del norte de Europa, lo que hoy llamamos Escandinavia. Tenemos abajo la península y las islas de Dinamarca y sobre ella pues están Noruega y Suecia. Pues de estos tres países surgió un pueblo que era una mezcla de gente que ya había allí desde la edad de bronce, algunos pueblos que dejaron pues marcas en las piedras, sobre todo en la región de Alta, hay unos petroglifos maravillosos, y una emigración de pueblos germánicos. Entonces, de esta fusión de pueblos surgieron pues lo que nosotros llamamos vikingos, que es un nombre pues posiblemente muy incorrecto.
Ellos consideraban vikingo aquel que salía en una expedición de saqueo, exclusivamente. Pero nosotros desde el siglo XVIII se le ha dado el nombre genérico de vikingos a todos los nórdicos antiguos, lo cual está mal. Bueno, pues partiendo de estos 3 países, los noruegos y los daneses empezaron a moverse hacia el oeste con sus barcos. Los daneses y los noruegos empezaron a hacer viajes hacia el oeste, aprovechando los buenos barcos que construyeron los vikingos. Entonces era la gran tecnología, o sea, los barcos de guerra podían navegar hasta en 1 metro de agua. Podían hacer los viajes, al principio los viajes eran de costeros, pero ya al mejorar los barcos pudieron atravesar el Atlántico Norte. Entonces, tanto noruegos como daneses llegaron a Inglaterra, primero las islas más cercanas, como las Feroe, las Shetland, las Orcadas, el norte el norte de Escocia, y de ahí ya se fueron bajando hacia Inglaterra también y hacia Irlanda. Inglaterra prácticamente fue conquistada, excepto muy pocos reinos, y de hecho llegó a haber reyes vikingos en el trono de Londres. Irlanda, pues ahí hubo una especie de amor-odio. Primero, había como 200 pequeños reinos cuando ellos llegaron allí, que su afición principal era pelearse entre ellos, unos contra otros. Entonces, la llegada de vikingos supuso el encontrar posibles aliados contra los enemigos de los propios irlandeses. Y entonces los vikingos supieron jugar muy bien en sus cartas, aliándose con unos, peleándose con otros, hasta que se hicieron pues con casi todas las tierras a las que podían llegar por barco entre las costas y los ríos. Sí. Por otro lado, tenemos a los suecos. Estos, ya antes de lo que consideramos el comienzo de la era vikinga, que es el 796, empezaron ya sus viajes. Allí había una cultura que se llamaba Vendel, previa a la vikinga, de la cual no tenemos nada escrito, igual que en los vikingos hay runas, hay textos únicos. De los Vendel no tenemos nada más que restos de unas tumbas riquísimas, y que eran muy aficionados a los caballos y que los querían mucho porque se han encontrado muchísimos adornos en las tumbas para los caballos. Entonces, estos suecos se adentraron por el mar Báltico y llegaron hasta los límites de lo que hoy llamamos Rusia. Se adentraron por los ríos, llegando hasta el lago Ladoga, y allí empezaron a comerciar con los pueblos bálticos o baltos, los fineses o finlandeses, y sobre todo con los eslavos, que era la mayoría de habitantes que había en esa región. Y a partir de allí pues se formó un pequeño reino que fue primero el de Novgorod, y que con el tiempo, que podemos hablar más adelante, llegó a ser el germen de lo que hoy llamamos Rusia, el Kievan Rus. Correcto, qué interesante. Don Manuel, podemos decir, para ir precisando algunos términos, de que los vikingos, más que un pueblo, bueno, pues eran un pueblo que compartían evidentemente una cultura, tenían un territorio, pero el término vikingo va más en relación a un estilo de vida, que era, sabemos que eran extraordinarios navegantes, grandes constructores de barcos, y tal vez en lo que los caracterizó y lo que los llevó a ser conocidos es por sus invasiones. Entonces, principalmente ellos eran agricultores, pero en ese pueblo, en esa región del norte de Europa, lo que hoy es Dinamarca, Finlandia, Suecia, no había suficientemente pues la riqueza que ellos querían, tenían una gran ambición, entonces se lanzan a la mar para ir a buscar nuevos territorios, buscar principalmente oro, otras tierras, y por ahí fue que empezaron por eso se les llama, algunos los califican de piratas. Sí, realmente eran piratas también, eran guerreros, eran mercenarios, pero la mayor parte del tiempo estaban en sus granjas, cuidando sus granjas. Esto eran ocupaciones de verano, todo esto que hemos dicho, porque en invierno los mares del Atlántico Norte las aguas del Atlántico Norte no están transitables. Entonces eran ocupaciones veraniegas. Muchos reyes ingleses contrataban mercenarios vikingos para luchar contra otros reinos, igual que atlantes también con los irlandeses. Entonces, ¿eran especialmente violentos?
estamos hablando de la época medieval, siglos 8, 9, 10. Es una Europa muy violenta, totalmente violenta. Aquí en España era la continua guerra de moros contra cristianos. También era una ocupación veraniega. Pero llegaba el invierno, los moros se retiraban a Andalucía, al Andalus, como se decía entonces. ¿Y qué hacían los cristianos? Pues pelearse entre ellos. El conde fulanito se peleaba con el conde menganito para quedarse con sus tierras, con su castillo, con sus siervos, por una ermita que tenía un relicario de un santo no sé qué y daba peregrinos, lo cual suponía dinero, cosas así. O sea, no es que los cristianos fuesen menos violentos. Lo mismo pasaba en Francia. Uh-huh. En Francia llegó a haber condes o duques o nobles en cualquier caso que contrataron a vikingos para luchar contra otros para quitarles el castillo. O sea, era lo que se dice Juego de Tronos. La expresión de Juego de Tronos es perfectamente lo que ocurría en aquella Europa. Y entonces los vikingos supieron aprovechar muy bien esas oportunidades. ¿Qué hacían en sus tierras cuando no peleaban? Pues mira, sobre todo cuidaban su tierra, su ganado. La agricultura no podía ser muy variada por el clima, ni muy grande. Pero también podían cazar, tenían bosques, pues cavan en los ríos, en los fiordos. Eran grandes artesanos y por eso una de las otras ocupaciones de verano era salir a mercadear. Había barcos de guerra, que eran los mal llamados drakar, que es un nombre incorrecto, el nombre era landskip, o sea, barco largo, y después estaban los nar, que eran los barcos mercantes. Entonces, en los barcos mercantes pues llevaban pieles, pues, obviamente eran cazadores porque tenían los bosques allí al lado de las granjas prácticamente. Podían llevar cualquier tipo de artesanía que ellos hiciesen. Tenían muebles desmontables, fíjate, los muebles de Ikea tan famosos, pues ya existían entonces, o sea, los de Ikea no han inventado tanto. Eran grandes poetas, cualquiera podía memorizar miles de versos. Había gente especializada que eran los skald o escaldos, pero cualquier persona era capaz de memorizar tanto sagas, que eran las historias, digamos que se puede decir que las sagas eran las primeras novelas medievales, las primeras novelas europeas. Y las poesías vikingas están consideradas como de la mejor de la poesía medieval europea también. Estamos hablando, don Manuel, estamos hablando de poesía y todo esto con una tradición oral, ¿no? Porque ellos no tenían propiamente una escritura. Eso es, tenían la escritura rúnica, pero eso se reflejaba más que nada en las piedras que conmemoraban a gente que había muerto, sobre todo en tierras lejanas. Y era yo tengo cierta idea de que eso era como para el espíritu, el muerto estaba, por ejemplo, en el Kievan Rus. Un sueco muere en el Kievan Rus. Entonces, claro, no es su tierra, no es su tierra física, pero tampoco es su tierra espiritual. Uh-huh. Entonces, ese espíritu ¿de dónde va? Entonces, yo tengo la idea de que esas piedras rúnicas serían como para reorientar a ese espíritu para que regresase y entonces, bueno, pues siguiese su camino por la vía vikinga, no o de otras religiones, que no tenía que ver nada con él. Es verdad lo que nos muestran las series, don Manuel, de que ellos buscan en la llegada a un paraíso que le llaman Valhalla. Esos dioses, Odín y otros tantos que ellos pues adoran, todo esto que nos han presentado es verdad. Sí, el Valhalla era el paraíso de los guerreros, aquellos que morían valorosamente en la batalla. No era para todos, era solo para los que morían en la batalla. Ni siquiera un guerrero podía pasarse toda su vida guerreando, pero si no moría en batalla, pues no iba a Valhalla. O sea, era... A veces a mí me han preguntado, pero ¿no ocurre lo mismo, por ejemplo, con los actuales árabes que se ponen la bomba y tal, porque van a ir al paraíso? Digo, hombre, estos no eran suicidas, los vikingos no eran suicidas, o sea, iban a la guerra a darlo todo, al combate, o sea, iban a ganar, pero sabían que si perdían, si el enemigo era más fuerte o más hábil o tenía mejor suerte ese día, pues su dios Odín los iba a recompensar de alguna manera, su valor y su entrega y su entereza. Entonces, este regalo que les hacía Odín a los buenos guerreros muertos en combate, pues era el salón del Valhalla.
donde allí, digamos, es la vida ideal de un guerrero en más allá. De día, pues estaban peleándose, o sea, siguiendo entrenándose para una posible guerra, que luego hay una guerra espiritual en el fin de los tiempos, en el Ragnarok. Entonces, están preparándose para esa guerra y por la noche, pues es un banquete en los salones ya interiores, un banquete donde lo preside el propio dios Odín, que está allí con ellos. O sea, ¿qué más se le puede pedir qué más puede pedir un guerrero vikingo? Don Manuel, una curiosidad que siempre me ha generado este tema de los vikingos, ¿por qué ellos se volvieron, si se vale el término, arquitectos de barcos o constructores de barcos tan especiales que eran muy adelantados en la época? Vemos que sus embarcaciones surcaban los mares de una manera, primero eran muy rápidos y tenían algo que siempre los caracterizaba, ese factor sorpresa. O sea, eran muy buenos navegantes y muy buenos estrategas en el mar. ¿Por qué vendrá eso que no tenían otros pueblos? Por ejemplo, los ingleses tenían una naval pues muy, muy importante o una construcción de barcos importante, pero no a comparación de estos pueblos nórdicos. ¿Cuál sería la razón? Pues no se sabe muy bien cuándo empezaron a construir los barcos y por qué ya desde el principio tenían esa forma, sobre todo los de guerra, tan aerodinámicos, que lo llamaban las cabras de las olas, por ejemplo, en una de sus metáforas, porque podían dar saltos por el oleaje del océano. La construcción, había un maestro constructor, o sea, un maestro carpintero de riberas, creo que se llamaban los que construían barcos. Entonces, había un maestro que se dice que primero el barco lo que tiene que tener en la cabeza construido ya antes de empezar las obras. Entonces tenía un equipo de gente que él dirigía. Entonces, algunos los mandaba a cortar ciertos árboles, algunos los elegía él mismo, sobre todo el de la quilla, que tenía que ser de una sola pieza, tenía que ser un árbol grande y fuerte para hacer una pieza con la parte ovalada. Entonces, luego, mientras tanto, pues había otros artesanos que preparaban las cuerdas, las velas, la brea para calafatear. Cuando los troncos estaban ya cortados, pues se llevaban al lugar a la costa, y allí se cortaban siempre sin sierra. Nunca usaban las sierras que existían, pero eso, por lo visto, debilitaba la madera y hacía que no fueran tan fuertes a la hora de todo el trabajo que tienen que hacer a lo largo de muchos años. Entonces, los barcos de guerra, pues había de varios tamaños, según el número de gente que podía llevar. Pues, y se sabe que hubo un barco que era el más grande construido en todos los tiempos, el Ormen Langi, la larga serpiente, construido por el rey, mandado construir por el rey Olaf Tryggvason de Noruega. Pero vamos, eso era una excepción. Lo normal es que podían llevar 50 personas, 70, cosas así. Y luego los barcos de mercantes, eso eran menos maniobrables, aguantaban mucho peso, podían llevar hasta 2 toneladas de mercancía. Entonces, estos tenían una zona hundida en el centro, a modo de bodega, ahí se ponían pues toneles, cajas, fardos, sujetos lo mejor posible, animales también, porque pues, también comerciamos con animales. Y estos también eran los barcos que utilizaban en los viajes de colonización, porque justamente en esa parte pues llevaban pues, los muebles desmontables, por ejemplo, llevaban los animales, los primeros animales seguramente hacían como en el sentido de llevarse una pareja de cada especie, para luego en la nueva granja de la nueva tierra pues empezar a reproducirse, y podían llevar pues los primeros sacos de grano para los primeros cultivos y no sé, cosas así, aparte las armas y la ropa y todo lo que necesitase. En fin, eran muy buenos navegantes. El problema que tenían allí en el Atlántico Norte es muchos días nublados. Entonces, por eso desarrollaron algo que se ve en la serie de Vikings, que es la piedra solar. Era una calcita. Primero era una piedra, era tipo calcita, que esa, al mirar por las nubes, hacia las nubes, se quedaba una mancha de luz en el punto donde estaba el sol. Claro.
Entonces, sabiendo dónde estaba el sol, ya podían dirigirse, más o menos. O sea, aquí no había precisión, obviamente. Luego, cuando llegaron a Islandia, allí descubrieron otra piedra que era mejor, aún mejor para este tipo de cosas. Después también los pilotos eran gente muy, muy especializada. Era algo que se enseñaba de padres a hijos. Se aprendían de memoria las costas para saber exactamente, como hacían mucho viaje costero, pues sabían exactamente en qué punto estaban en cada momento. También cuando hacían los viajes por el Atlántico, se sabe que llevaban jaulas con cuervos. Simplemente cuando estaban perdidos, pues soltaban un cuervo, y si el cuervo empezaba a volar y se volvía al mástil o a alguna parte del barco, es que no había tierra. Sí. A la vista. Y si el cuervo ve tierra, va hacia allá, y ellos tienen que seguirla. Hay otra anécdota también muy curiosa con los viajes de navegación, que es que se llevaban unos postes que habían pertenecido a la familia. Por ejemplo, una familia noruega que se decide irse a Islandia. Se llevan estos postes que están en la casa, que pues se puede haber heredado de 5 generaciones, por ejemplo. Y cuando divisan finalmente la tierra de Islandia, los echan al mar y lo dejan ahí. Entonces ellos van a la tierra más cercana, pero recorren la costa para ver dónde han acabado estos postes. Esto era muy, muy importante, porque el que los postes llegaran a alguna playa o una costa significaba que los espíritus de la tierra los aceptaban. Si los postes no llegaban, se rompían contra los escollos o algo así, mejor vete, porque los espíritus no te aceptan y te van a hacer la vida imposible, y al final tu familia va a sufrir, vais a morir, o los que sobrevivan se tendrán que volver. Esto era muy importante para ellos. Entonces se sabe que el primer colono conocido, que era Ingulfur Arnarsson, que iba con su hermano, y entonces echaron estos postes, y ellos acabaron, sus barcos llegaron a la costa este de la isla, en una zona con arena volcánica, toda una playa negra, totalmente negra. Pero los postes acabaron muy, muy lejos de allí. Entonces hicieron salidas de ese campamento inicial que formaron, hasta que lo encontraron en un lugar que posiblemente era el que nadie hubiera elegido para montar un poblado, porque salían muchos vaos muchas de las aguas termales que hay por muchos lugares de Islandia. Entonces, era todo como vaos o humos, algo así, pero allí estaban los postes. Entonces se trasladaron allí, y a ese lugar lo llamaron Bahía Humeante, que es lo que significa Reykjavik, la capital de Islandia. Increíble. Entonces, allí en Islandia, en Reykjavik, hay ahora hay un museo que es la última vez que fui ya estaba abierto. Yo he hecho 3 viajes a Islandia, entonces he visto alguna evolución de los descubrimientos vikingos, que había estado un poquito descuidado por algunos gobiernos. Entonces, en el último viaje ya tenían un museo en la parte inferior de un hotel, en los cimientos de un hotel, que allí descubrieron lo que consideran que fue el primer asentamiento. Allí, como no podían construir con árboles como hacían en Noruega, porque en Islandia no había bosque, y si los hubo, pues acabaron muy pronto con ellos, pues tenía que construir con piedra, claro está, y esa piedra pues se ha perdurado en los cimientos, igual que no se conocen muchas granjas, incluso de Noruega, porque la madera desapareció o se quemó, o con el tiempo acabó con ella. Pues en Islandia sí se han encontrado bastantes cimientos de casas de piedra. Qué interesante. Participe con nosotros hoy hablando con un gran investigador que nos trae esta apasionante historia de los vikingos, don Manuel Velasco, autor de una obra magistral para los que quieren en habla hispana conocer el tema de los vikingos. Se llama Breve Historia de los Vikingos, entre otras más que él ha escrito. Don Manuel, también hay muchos mitos en torno a los vikingos. Usted va a ver un cambio de pantalla ahí, no se asuste, tranquilo. Vale. Y Oye, me gustaría hacer una puntualización con el libro. Sí, señor, con mucho gusto. Vale.
En este libro, que buscar la edición extendida, es una segunda edición. Es como el doble de la primera, que se llama así, Breve Historia de los Vikingos, edición extendida. Perfecto. Tiene mucha más información, porque eso fue la edición del 10º aniversario del libro, y entonces, bueno, pues ahí puse bastantes cosas que había descubierto en esos 10 años. Por supuesto, muy importante esa apreciación, don Manuel. Bueno, hay unos mitos que se han formado en torno y que se hacen más por el tema del cine y del marketing, y es como un poco como su vestimenta y el famoso casco. Esto del casco que estoy mostrando con cuernos, eso es un mito. Eso nunca existió así, ¿no? No, don Manuel, ese casco guerrero nunca se vio así, eso no existió. Pues una cosa bastante absurda, imagínate un guerrero con espada que tiene que estar haciendo movimientos muy cercanos a su cabeza y que tiene que estar esquivando sus propios cuernos, o que alguien le llegue por detrás y lo engancha y lo inmoviliza. O sea, es un poco estúpido y un poco tonto, pero es una imagen que ha perdurado mucho y que empezó en Suecia, cuando en la época del romanticismo europeo, cuando cada pueblo, después del neoclasicismo, que era todo Grecia y Roma como cultura antigua europea, pues cada pueblo, cada nación empezó a mirar su propio pasado. Y entonces los suecos encontraron a los vikingos, que también los tenían muy olvidados. Entonces hubo un libro que fue fundamental, que se llama La saga de Fritjof. Entonces era la historia de un vikingo, escrito en verso por Isaías Stegner, y este libro tuvo muchísimo éxito, no solo en Suecia, sino que se tradujo al alemán, se tradujo al inglés, se pasó a América, donde ya había una importante migración escandinava. Y en este libro tiene dos grandes malentendidos. Uno de ellos es el de los cuernos, que perduró luego en el cine, en los cómics, pues muchas historias con imagen. Y el otro es de llamar vikingos a todos los nórdicos antiguos. Claro. Simplemente cuando ya hemos visto que eran solo aquellos que salían en una expedición de saqueo. Don Manuel, el tema del traje, vemos que los guerreros principalmente tenían dos elementos que no les podían faltar. Uno es su famoso escudo, el escudo que a veces venía pintado con las runas y todo esto. Me estoy basando en lo que nos están mostrando en las series, pero es para saber si es verdad o si hay sustento histórico en eso de lo que estamos hablando. El famoso escudo y también un uso particular que ellos tenían del hacha, ¿no? O sea, vemos los ejércitos ingleses que iban a la guerra con lanzas, con espadas, y los vikingos, además de usar también, pero creo que la espada fue un poco más tardía, pero principalmente fue el hacha con lo que ellos luchaban, los guerreros. Así es, el escudo, pues un escudo redondo de aproximadamente 1 metro de diámetro. El hacha tiene un sentido, es que las espadas eran carísimas, pero exageradamente caras, igual que las cotas de malla. Entonces, un joven que salía en una expedición de saqueo, simplemente pues para foguearse, como se dice, para tener sus primeras experiencias, para iniciarse como guerrero y cosas así, pues no podía permitirse llevarse una espada. Entonces en las granjas había hachas, era como una herramienta, un utensilio que todos sabían usar. Entonces, seguramente un joven que saliera en su primera expedición o en la segunda y tal, pues iba con un hacha normalmente. Y la espada, pues posiblemente la primera que consiguiese fue una que le robe al enemigo muerto. Simplemente era una cuestión económica, más que nada. Claro. Las cotas de malla y los cascos metálicos también. O sea, no era normal que llevas el casco que se han encontrado muchos, pues es un casco cónico con una protección nasal. Pero esto tampoco era muy habitual porque también era inmensamente caro, enormemente caro. Don Manuel, el tema de los peinados, es que mucha gente me escribe y me dice que les llama la atención, hasta aquí en Colombia ya hay en algunas barberías o peluquerías que hacen peinados vikingos, cortes vikingos, entonces rasuran la nuca
y dejan cabello solo en la parte superior de la cabeza. Esto también es un mito, ¿no? Bueno, en los 3 siglos de la era vikinga, la vida evolucionó, las modas, las costumbres y también en los peinados, pero es que estos peinados no son vikingos, son normandos. Uh-huh. Los normandos descendientes de vikingos, pero ya eran franceses, o sea, claro, era una moda de la Francia feudal medieval. Entonces, aquí se ha puesto como una moda desde el comienzo de la era vikinga, con lo cual es absurdo, es muy absurdo. Lo normal que los vikingos, pues, les gustaba cuidarse. Fíjate que se han encontrado cantidad de peines, muchos de ellos con el nombre en runas de su dueño. Le gustaba acicalarse. Cuando llegaron las modas de Oriente a través de la ruta del Volga y del Dnieper, y ellos llevaban sus productos, pero también volvían con los productos orientales, pues se puso de moda, por ejemplo, la seda, la tela de seda, y hacer ropa de seda. También se puso de moda, pues, una cosa que usaban los árabes para pintarse los ojos, que daba más, les daba un punto de así como de más fiereza. Uh-huh. Pues la vida fue evolucionando, pero yo no creo que los vikingos usasen, me refiero a los daneses, noruegos, suecos y después irlandeses, usaban ese tipo de peinados, que era una cosa muy de los normandos. Los normandos luego acabaron conquistando Inglaterra después de la guerra de Hastings. Posiblemente en esa Inglaterra, nueva Inglaterra, ya que no era ya sajona, sino que era normanda, tal vez impusieron ese peinado, igual que se impuso el idioma francés. Ahora hay muchas, cuando viaja ahora por Inglaterra, pues si se visitan castillos, se ven los escudos de esa familia noble con un lema y muchos tanto en francés, un letrerito en francés. Eso viene de la época de los normandos. Claro, es que antes de ser el inglés un idioma universal, el francés también lo fue, como lo fue el latín, por ejemplo. Entonces, uh-huh, es evidente que existan pues rastros de esa influencia de ese idioma en un momento histórico particular. Entonces, quería terminar con esto. Entonces, una de las malas cosas que ha hecho esta serie, ha hecho muchas buenas, pero una de las malas es hacer que en España se hacen muchos festivales de recreación histórica. Y en Europa también, pero bueno, en España después de la serie se pusieron muy de moda y creo que ha llegado a ver, antes de la situación sanitaria que sufrimos, creo que llegó a haber hasta 10 festivales distintos en el país. Entonces se veían muchos guerreros neovikingos a la moda de la serie, no a la moda vikinga. Claro. Y tanto en los festivales europeos también. Bueno, pues es también el uso del cuero como vestimenta. Los vikingos usaban básicamente el lino en verano y la lana en invierno. Cuero, pues el cuero seguramente tiene mejores usos que el de la ropa. Y aquí pues todo es cuero porque eso tiene un sentido cinematográfico. Claro. El cuero queda muy bien en pantalla. Puede tener sus brillos y sus cosas y queda muy bien en pantalla y las prendas naturales no lo lucen tan bien. Así es. Bueno, don Manuel, un poco sobre los vikingos con sus relaciones interpersonales. Eran tan liberales sexualmente, las mujeres tenían muchos derechos, ¿no? Que también se diferencia al resto del mundo conocido en ese entonces. Sí, o sea, imagínate, estamos hablando del siglo VIII, IX, X. Entonces las mujeres podían solicitar el divorcio. Eso sí, tanto los chicos como las chicas tenían que aceptar la imposición de los padres. Eran los que acordaban una boda. Entonces siempre se hacía, pues, los padres ya eran amigos, los de ambos padres, se buscaba una situación económica mejor por el buen nombre de la familia, cosas así. O sea, eran pactos sociales. O sea, el amor es una cosa que decía, el amor ya llegará. O sea, no era importante que los jóvenes estuviesen enamorados para casarse. Era un contrato de familiar y punto. Entonces, eso sí, luego la mujer podía divorciarse. Había un montón de posibilidades, o sea, de motivos para divorciarse. Y si una mujer divorciada o viuda, eso sí, ya podía elegir marido. Ya no tenía que contar con el padre, ni con hermanos mayores, ni con nada. Ya tenía esa libertad.
una mujer vikinga también podía heredar y disponer de su herencia. Eso ahora se dice, bueno, qué tontería, pues hasta hace 4 días, en tiempo histórico, las mujeres en Europa no han conseguido eso. Sí. Aquí en España, por ejemplo, una mujer podía tener dinero que heredaba de sus padres en una cuenta bancaria, pero era el marido el que le tenía que autorizar si ella quería sacar dinero. Y tenía que firmar un papelito. Esto hace, en términos de historia, hace 4 días. Pues las vikingas ya hacían mucho más que eso. Cuando en una granja pues salían de... en una granja hay un jarl, que es un término, como un jefe territorial, con el nombre de jarl, y digamos que se dirigía pues una operación de saqueo. Entonces se va con su barco, con su gente, se quedan las mujeres, se quedan los ancianos, se quedan los niños, se quedan los esclavos. Pues el mando de la granja no se queda a un hombre de confianza, como ocurriría en otro lugar europeo, se queda a la esposa, la Husfreyja. Husfreyja es ama de casa, pero claro, en el sentido con mayúscula, digamos, ama de casa con mayúscula. Esta Husfreyja llevaba las llaves de los arcones, donde se guardaban las cosas valiosas, la llevaba colgando de un broche, como signo de autoridad. O sea, yo soy la Husfreyja y aquí que no me tosa nadie. Uh-huh. Y se supone incluso también, se da por sentado que aunque estuviera el marido y estuvieran los hombres ya de regreso, la organización de la granja pues lo llevaban ellas realmente. Ellas las que se ocupaban de todo y llevar en la cabeza todas las cosas que había que hacer. Luego había una cosa que era fundamental, exclusivamente de ellas, que era la elaboración de la cerveza. Se supone que, hombre, se bebía, no había muchas posibilidades de muchas variedades. No había vino, el vino era pues más del sur de Europa. Por cierto, cuando lo probaban les encantaba. Y tenían cerveza o tenían hidromiel. Hidromiel era pues un licor, ahora se ha puesto muy de moda también en Europa y en España la hidromiel. Era un licor fuerte a base de miel fermentada y esto se usaba más que en las celebraciones. La bebida habitual era una cerveza, bastante ligera, eso sí, y su elaboración recaía en las manos de las mujeres. Las mujeres también se ocupaban de sus telares. Los telares, todas las mujeres tenían su telar en la casa y ahí pues hacían las prendas de ropa para toda la familia. Luego pues... ¿Había mujeres guerreras? Había la posibilidad de ser mujeres guerreras, no como la serie nos pone, pues ejércitos enteros y sobre todo una mujer embarazada que se va a la guerra, por favor, ¿en qué cabeza cabe eso? Ninguna vikingo ni vikinga se le ocurriría una tontería así, pero eso queda muy bien. ¡Ay, qué heroína! Fíjate, está embarazada y yo tengo que luchar. No, respetaban demasiado a los niños para hacer eso, los vikingos. Entonces, es una sociedad rural. Estamos hablando de granjas. Entonces, una mujer tiene que cuidar la granja, tiene que cuidar la casa, tiene que hacer la comida, tiene que cuidar de los hijos. Entonces, no es lo normal no es que aparte de eso, use las armas. Ya tienen bastante con eso, vamos, con todas sus ocupaciones. Sí eran más guerreras, por ejemplo, cuando iban a Inglaterra y estaban rodeados de enemigos. Entonces, ahí todos tenían que saber defenderse. Entonces, han encontrado muchas tumbas comunes de estas de que todos los muertos los meten en una fosa común y que hay esqueletos de mujeres y que están todas aquí. Las Esquialmon eran doncellas del escudo, literalmente. Y estas eran las que elegían, a pesar de todo, pues no querían la vida granjera, familiar y tal, y elegían el camino de las armas. Entonces sí podían hacerlo. Ahora, ¿cuántas hacían eso? Porque es muy duro. O sea, elegir el camino de las armas es muy duro para un hombre y para una mujer, pues posiblemente más. Hay leyendas antiguas entre los vikingos de mujeres que hay una que tiene una historia muy graciosa. La querían obligar con alguien que ella no quería para nada, no le gustaba nada. Su padre se empeñó en que tenía que casarse con ese chico y ella se escapó con algunas amigas y con un barco y se convirtieron en piratas en el mar Báltico. O sea, un barco de piratas femeninos por el mar Báltico. Hay muchas leyendas de este tipo de mujeres. Otra que su marido, al casarse, su marido le impuso dejar las armas, pero resulta que al marido lo van y lo secuestran. Entonces tuvo que ir ella a tomar las armas para liberarlo. Y a partir de entonces ya el marido no le exigió nada más. Cosas así. Pues interesantísima esta historia de un pueblo del cual sabemos mucho
o no sabemos nada, sino que tenemos muchas referencias en la actualidad por series, por mucha literatura también que ha aparecido, pero que podemos decir que son un auténtico enigma por costumbres, por todo lo que hicieron en su momento. Don Manuel, viendo la voracidad que tenían estos vikingos, todo lo que hicieron con otros países cuando hicieron sus campañas, es posible, podríamos decir, inicié esta conversación haciendo referencia a un descubrimiento que se hizo en Canadá, donde al parecer hay algunos vestigios de origen vikingo y que datan a unos 500 años antes de la llegada de Colón a América. Podría ser, no puede ser descabellado decir que los vikingos llegaron a América mucho antes que Colón. Totalmente cierto, pero no porque se haya dicho ahora, eso es algo ya que estaba en las sagas vikingas. Hay dos de ellas, la saga de Eric el Rojo y la de los groenlandeses, que ya nos hablan de esta llegada de los vikingos a un lugar que ellos llamaron Vinland. Entonces, ese lugar está en la zona de Labrador, por Canadá, en un sitio concretamente que se llama Lands of Meadows. Entonces, ahí se han encontrado, después de investigar por la costa y pasarse muchos años, hubo una pareja noruega que se encontró vestigios de un poblado. Entonces, había unos cimientos de madera, de cimientos de piedra cuadrados. Los nativos americanos pues no hacían edificios de piedra, vivían en los tipis, en los típicos tiendas de campaña, los tipis. Entonces se encontraron restos de una fragua, restos de metal. Los nativos estaban en la edad de piedra. Entonces no corresponde para nada a un asentamiento de nativos americanos. También se han encontrado, porque en las sagas se habla de unas islas a las que llegaron, unas pequeñas islas a las que llegaron antes de asentarse en esta Vinland. En una de ellas se han encontrado también algunos restos en los 2 últimos años. Entonces, se siguen las investigaciones por ahí, pero vamos, no es nada descabellado. O sea, si miramos el mapa, Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, que fue el primer colono de esta nueva tierra, partió desde Groenlandia. Si miramos el mapa, está muy cerca, Groenlandia, de las costas de Canadá. Era cuestión de tiempo de que alguien pues llegase allí. De hecho, no fue el primero que avistó América, porque un amigo suyo, arrastrado por una tormenta, yendo desde Islandia hasta Groenlandia, pues vio una isla, una tierra nueva. Entonces, al regresar a Groenlandia, lo contó. Entonces, bueno, era cuestión de tiempo que se organizase pues una nueva expedición, y en este caso fue el hijo del mítico Eric el Rojo, que fue el que descubrió, o el primer colono de Groenlandia. Claro, y es que, por ejemplo, don Manuel, en el centro de Colombia, lo que nosotros llamamos el altiplano cundiboyacense, que es todo el centro de nuestro país, aquí hubo unas agrupaciones, hubo unos grupos indígenas, unos pueblos indígenas amerindios, que los más fuertes fueron los muiscas, por ejemplo. Ellos tenían dentro de sus creencias, dentro de su mitología, aparece Bochica, y Bochica ellos lo catalogan como un dios civilizador, es decir, les enseñó técnicas de agricultura, les enseñó a canalizar ríos, les enseñó el sistema de riego, bueno, todo esto. Y Bochica es muy, muy curioso, porque dicen que era un hombre rubio, de 2 metros de alto, ojos azules, muy blanco, y que, según los expertos y los investigadores, pues tiene la época en la que en los muiscas, su edad de oro, pues se cataloga a la época en la que ya los vikingos habrían tenido ya como su edad madura, ya después de que ya habían invadido varias zonas de Europa y se habían lanzado al mar a otras exploraciones. Entonces, algunos aseguran que ese Bochica, ese dios civilizador, pudo o podría haber sido un vikingo que habría estado por estas tierras. Entonces, esto no tenemos certeza histórica, pero pues detrás de la leyenda siempre hay un trasfondo de verdad, y puede que haya sido así, ¿no?
Sí, además hay en varios lugares está la leyenda de los hombres blancos que llegaron aquí con barba, hombres barbudos y altos y blancos y que enseñaron y que algún día volverían. Entonces, bueno, pues es una mitología bastante común en muchos lugares de América. Don Manuel, ¿con qué le gustaría terminar esta grata conversación? Ha sido una velada maravillosa. ¿Con qué le gustaría terminar puntualizando algo que quiera decirnos en torno a los vikingos? Hemos apuntado un poquito lo del Kievan Rus. A lo mejor podemos hablar un poquito más de esta región. Bueno, pues el origen de Rusia. Sí, el comienzo de Rusia. Bueno, pues hemos visto que los primeros fueron los suecos, después ya acabaron llegando también los noruegos, pero vamos, la mayoría siempre fueron suecos, los que llegaban al lago Ladoga, y después de allí acabaron en dos rutas fluviales importantísimas y largas. Una era la del Volga y otra la del Dnieper. A través del Dnieper llevaban al Mar Negro y de ahí a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Era como el Nueva York de la época, donde llegaban todos los mercaderes de cualquier lugar del mundo, todo tipo de mercancías. Entonces, bueno, pues entre medias estaba la ciudad de Kiev, que todavía sigue siendo la capital de Ucrania. Ese reino se llamaba Kievan Rus y se fue ampliando y con el tiempo pues llegó a ser Rusia. La ruta del Volga era más amplia, mucho más amplia. Pasaba por la tierra de los búlgaros y acababan, después de atravesar montañas, mares, desiertos, acababan en Bagdad y Samarcanda. Estas dos ciudades eran parte de la ruta de la seda. Entonces, imagínate estas dos rutas unidas. La primera ruta vikinga, desde Groenlandia, todo el Atlántico Norte, todo el Báltico, toda Rusia, Kievan Rus, dando la vuelta por el Volga hasta llegar a estos dos puntos que continuaba su ruta hasta Pekín, hasta perdiéndose en China. Entonces, mira, eso es una de las cosas más maravillosas que encuentro yo dentro de la historia vikinga. Estas rutas comerciales, claro, por donde circuló el comercio y la cultura, también hubo guerreros, obviamente. De hecho, el emperador de Bizancio tenía la guardia varega, que eran de vikingos. Se fiaba más de los vikingos para que lo cuidaran personalmente que de su propia gente. Entonces, hubo muchos vikingos que hicieron fortuna allí como dentro de la guardia varega, porque ahí pagaban muy bien. Pues, pasaban algunos años, eso sí, les exigían mucho. Don Manuel Velasco, para mí ha sido un privilegio, ha sido un placer poderlo saludar aquí desde Colombia y espero que no sea la última. Yo sé que usted ya está jubilado, está pensando en otras cosas, pero si usted nos lo permite, podemos en otra oportunidad volver a hablar de este tema que nos apasiona, los vikingos. Sí, podemos tratar algún tema ya más concreto y profundizar más en él. Vale, pues muy bien, Diego, muchísimas gracias y un saludo para los amigos de Colombia. Estuve allí en Cartagena de Indias hace algunos años y me encantó, me pareció una gente maravillosa. Me alegra y siempre bienvenido. Le mando un abrazo y muchas gracias. A ti.